A los González les dicen Gonzalitos. Ese es un diminutivo. Pero si usted lo quiere hacer más corto, Tito. Gonzalito. Tito. Ese es el diminutivo. Así es de que vamos a leer la carta. Vamos a leer una porción del 5 al 9. Lo vamos a leer despacito para sentirle gusto, para irlo entendiendo. Y así que se nos haga más fácil el estudio de esta noche. Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, o sea, animar, para que también pueda animar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela. Bendice a cada hermano, Señor, que en esta noche se han hecho presentes. Algunos hermanos que están aquí vienen de sus trabajos, vienen cansados, Señor, tú lo sabes. Pero a pesar de todo eso, Señor, aquí están. Porque su deseo es alimentarse de tu palabra y aprender un poco más de ti. Ayúdame, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez, y que todo lo que diga en lo que resta de este hermoso culto sea para la honra y gloria tuya. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada dimos inicio a esta carta y hicimos una pequeña introducción en la cual hablamos con respecto a quién había sido el autor, en qué fecha había sido escrita, el tema, el trasfondo histórico y el propósito. Eso más que todo nos detuvimos ahí. Y también hablamos un poquito con respecto al propósito y dijimos que el propósito de la carta, hoy lo hemos leído, la otra semana vamos a leer el segundo propósito, pero yo se lo voy a mencionar en esta noche. El primer propósito de la carta es que las iglesias en Creta sean corregidas, porque hay algo que falta ahí. Entonces, Tito ha sido llamado para que vaya a hacer ese trabajo de corrección y, así dice la palabra, y que establezca ancianos. Si usted le puso atención ahí a la lectura, ahí habla de ancianos y obispos. No se complique la vida pensando que los ancianos son una cosa y los obispos son otra. No. Anciano, obispo es un sinónimo de anciano y al revés, obispo es un sinónimo de anciano y anciano es un sinónimo de obispo. Es lo mismo, pues, es lo mismo. Entonces no se quiebre la cabeza tanto de que uno es esto y no. Ahí el texto nos está diciendo que es lo mismo. Entonces, en esa oportunidad hablábamos del propósito y aparte del propósito terminábamos la enseñanza con el saludo que Pablo le envía a Tito, que está en el versículo 4. Si usted ha leído esta pequeña carta, hermano, y usted no la ha leído, me daría mucha tristeza. ¿Sí? Porque esta carta, hermano,
Usted, espero que la haya leído. Y si no la ha leído, no me diga porque me voy a poner triste. Lo más que se va a tardar, hermano, exagerando. Si la va leyendo así como le hemos ido leyendo nosotros, exagerando, pero exagerando tremendamente, se va a tardar media hora, hermano. La primera carta de Timoteo tiene 5 capítulos, la otra tiene 4 capítulos, si no estoy mal, sí, 4 capítulos. ¿Y qué les quiero decir con eso? O sea, son cartas pequeñitas que ya las debería haber leído, si no la ha leído. Y si ya la leyó, gloria a Dios. Y va a entender lo que yo le estoy diciendo esto. Si usted ya leyó Tito, y si usted ya leyó Timoteo, usted se va a dar cuenta que son cartas similares. Acuérdese que estas cartas son pastorales. Entonces, el enfoque está en darle indicaciones al que va a llegar ahí, a ese lugar, en el caso de Tito a Éfeso, y en el caso de Timoteo a Éfeso, y en el caso de Tito a Creta. Entonces Pablo le está dando instrucciones cómo dirigir una iglesia local. Cómo dirigir una iglesia local. Pero si usted lee allá Timoteo, usted se va a dar cuenta de que muchas cosas aquí aparecen en Tito. Es como una repetición. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si usted se va a Tito capítulo 4, ahí, el capítulo 4 de Tito, perdón, de Timoteo, y se va al versículo 12, dice esto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Hoy váyase a Tito, ahí el mismo pasaje en el 2:7 dice ahí, presentándote tú en todo como ejemplo. Allá le pide Pablo a Timoteo que él sea ejemplo, aquí a Tito le pide que también él sea ejemplo. ¿De quién? De los creyentes. Y si quiere otra comparación, el capítulo 6 de Primera de Timoteo, usted solo retrocede un par de páginas y se va al capítulo 6, versículo 1, dice esto: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿de quién está hablando? De los esclavos. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Si usted se va a Tito 2, 9 y 10, dice ahí el 9, exhorta a quienes, a los esclavos, a que se sujeten a quienes, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no sean malcriados. Correcto. Hermana, viene en el espíritu ahorita. Que no sean respondones. Le está diciendo, son indicaciones para los esclavos hacia sus amos. Si usted se va al capítulo 2 de Primera de Timoteo y lee ahí el 1, dice ahí, 2:1 de Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Váyase al capítulo 3:1 de Tito, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridad. Y hay muchas más cosas. Otro ejemplo. Si usted se va al capítulo 3 de Primera de Timoteo, ahí está hablando de los requisitos de los obispos. Usted ya leyó aquí, que estamos leyendo, valga la redundancia, que está hablando de los requisitos de los ancianos, que es lo mismo de los obispos. Entonces usted se puede dar cuenta de que es como una repetición, ¿verdad?, de lo que estamos viendo aquí. Acuérdese que uno estaba en un lugar. Allá llegó la carta a Éfeso. Esa carta se tenía que leer aquí dentro de la iglesia. Y después tenía que mandársela a otra iglesia,
Acuérdense que no solo había una iglesia, habían varias iglesias, y esa iglesia a otra y a otra. Y si alguien se quería quedar con una copia, tenía que hacerla él. Tenía que hacerla él. Tenía que contratar a un escribano o a un amanuense, que es casi lo mismo, el secretario, y que se la transcribiera. Entonces usted se puede dar cuenta de que es bien similar, es sumamente similar esta carta de Tito. Así que dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Si usted busca información de Creta, hoy va a tener la información a la mano ahí en Google. Usted puede, pero si usted pide información con respecto a la isla de Creta, que es la isla más grande que tiene Grecia, porque pertenece a Grecia, y si usted pide información de los tiempos de Pablo, ahí le va a salir, hermano. Yo lo que le voy a decir, ¿para qué le voy a mentir? Pero usted necesita tener información del lugar. Yo siempre le he dicho, usted tiene que tener información del contexto en el cual se ha escrito la carta, porque eso le da una mejor interpretación del pasaje. ¿Cuál es el problema de nosotros? Es que somos haraganes. No nos queremos quemar las pestañas. Entonces, información hay para que usted, a través del Espíritu Santo y de su diligencia, pueda interpretar bien la palabra del Señor. Sí, hermano. Va para decirles, Creta no crea que usted cree que es una islita pequeña. Tiene más de 8,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué les quiero decir con eso? Es como 3 o 4 veces más grande que El Salvador. Y es una isla. Entonces, si usted se va a buscar información, se va usted a enterar. Aquí lo dice la palabra del Señor. Y eso es lo bonito, hermano, porque la historia confirma que esto es la palabra de Dios. Eso ya lo estudiamos cuando hablamos de la inspiración de la Biblia. Entonces, la misma historia da por sentado que lo que está aquí es porque Dios lo dijo, hermano. Es la palabra de Dios. O sea, los cretenses, hermano, eran personas, así lo dicen, eran bestias. Ahí lo dice, hermano. O sea que ellos eran, en otras traducciones dice que eran animales. Se los voy a leer porque los veo algo extrañados ahí a ustedes. Ahí lo dice en el lenguaje actual, les voy a leer ahí el versículo 10, que eso es lo que va a ser la otra semana, dice: porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo, oiga esto, qué bonito, con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Todo esto lo voy a explicar la otra semana. No los dejes enseñar, le dice Pablo a Timoteo, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Porque los cretenses lo que les encantaba era el pisto. Ya les voy a hablar un poquito del contexto, porque es bueno, hermano, usted necesita saber eso. Porque si usted no sabe esto, usted va a leer, va a enseñar y usted no va a saber por qué están las cosas ahí. Entonces dice aquí, y lo hacen solo para ganar dinero. Versículo 12, fue uno de los propios profetas, de ellos profetas. Cuando habla de profetas no estamos hablando de profetas del Dios vivo y verdadero. Ellos son griegos, ellos tienen sus propios dioses. Y el dios principal de ellos es Zeus. Es como el Dios Padre, para que me entiendan. Entonces ellos tenían sus propios profetas, pero de sus propios dioses. Aclaro eso para que no vayan a entender de que fue un profeta del Dios vivo y verdadero que dijo esto. No, uno de ellos lo dijo. ¿Cómo eran ellos? Oiga cómo la traduce aquí la lenguaje actual. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona, perezosa,
se comportan como animales salvajes. Vaya, eso eran los cretenses, bien tranquilitos. Aparte de todo esto, cuando habla de la glotonería, usted lo va a poder ver aquí en lo que hemos dicho, yo se lo voy a leer en la lenguaje actual. Muchos de ellos eran alcohólicos, así, literalmente alcohólicos. Pero esta carta, yo le voy a hacer una pregunta, ¿para quién va dirigida? Porque usted tiene que saber para quién va dirigida. ¿Va dirigida para los inconversos o para la iglesia? Entonces, ¿por qué les está diciendo Pablo todo esto? ¿Por qué les está diciendo Pablo esto? Porque estas personas, estos cretenses mentirosos, glotones, perezosos, borrachos, que se comportan como animales, se convirtieron. Entonces tenían que darles indicaciones cómo caminar. Eso es lo que va a hacer Tito. Esta carta no es para el mundo, hermano, no es, esta carta es para la iglesia. Entonces, Tito les va a explicar cómo se tienen que comportar, cómo tienen que ser las características de un verdadero creyente, más si ese creyente va a tener un privilegio. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el hermano, él designaba las posiciones. En el caso aquí, le dice a Tito, anda, fíjate quiénes están aptos para eso, de la iglesia, va, de la iglesia. Y de ellos levanta ancianos, levanta obispos. Yo ya lo expliqué, las funciones del obispo allá en el capítulo 3. Cambió de sonido, hermano, esto. Rápidamente, no sé qué pasó. Entonces, él ya habló de las funciones ahí en Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Habló ahí de las funciones y de las características que deberían de tener los obispos. Los obispos son los supervisiones de las iglesias. O sea, su función es supervisar. Son también, como les llaman en algunas iglesias, superintendentes. En algunas iglesias a los obispos también los reconocen como superintendentes, pero son supervisores. Entonces, aquí si alguien quiere un requisito así como ese, dice que no está hablando, este pasaje, ni el capítulo 3 de Timoteo no está hablando de pastores. Y ahí quiero que usted entienda algo. Aquí siempre, por la misericordia de Dios y porque el Espíritu Santo lo guía a Pablo a escoger cierta persona, así los eligen y así los seguimos eligiendo, ¿verdad? Pero yo expliqué en esa ocasión que hay veces de que uno elige a alguien, pero de repente esa persona se tuerce, ¿verdad? Y acuerde de que nosotros, los seres humanos, somos seres imperfectos. Ese es en el caso de los ancianos y de los obispos. Los que los designan, los que los escogen, son los pastores, los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo. Aquí, Timoteo, designado por un apóstol, él va a hacer ese trabajo. Pero en el caso del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, no lo escoge el hombre, lo escoge el Señor. Capítulo 4, versículo 11 de Efesios. O sea, alguien que Dios lo escoge ¿cómo se llama? Al apóstol. Y usted se puede dar cuenta, hermano, cómo Dios no se equivoca. Él sabe a quién va a escoger, pero Él sabe lo que nosotros no sabemos, que el que escogió se va a desviar. Él lo sabe, pero lo escoge. Ejemplo más claro no le puedo dar. Judas era apóstol, o no era apóstol, era apóstol y se desvió. No lo sabía el Señor. El momento que
que lo traicionó. ¡Qué barbaridad! Si yo hubiera sabido que él me iba a traicionar, no lo hubiera escogido. ¿Cree que así dijo el Señor Jesús? No, él ya sabía. Entonces ese es un ejemplo, hermano, donde ustedes se pueden dar cuenta de que nadie está exento de poder fallar. Nadie. Aunque, vuelvo a repetir, aunque el Señor lo haya llamado. Porque usted sabe de muchos ministros, evangelistas, pastores, apóstoles que se hacen llamar apóstoles y profetas, que también han fallado. En nuestros tiempos, en nuestros tiempos. Yo conocí la historia de un evangelista. Yo creo que le compartí esto, no sé si se lo compartí a Manuel, esto o al hermano José, no me recuerdo, de un puertorriqueño creo que era. Hermano, él era increíble. De pocos se ha oído esto. Esta persona, por la misericordia del Señor, tenía el don de sanidad y en una ocasión él, por medio del Espíritu Santo, resucitó a un muerto. Pero él tenía un gran problema. Y de eso murió. Bueno, no murió, lo mataron. Él era alcohólico. Y hermano, usted puede decir, ¿y cómo? ¿Qué? Hermano, él era un evangelista renombrado tremendamente. Voy a ver si lo encuentro para mandarlo al grupo y usted lo pueda leer. Y él murió porque se fue a meter a un chupadero, porque él, hermano, oiga lo que le voy a decir. Eso nos tiene que quedar a nosotros como ejemplo. Él después de las campañas se iba a tomar, no le estoy diciendo un par de copitas, él se emborrachaba. Pero usted puede decir, ¿y cómo es posible de que este hombre, hermano, él llenaba estadios y todo eso? Pero Dios así lo usaba. Pero lo que le quiero decir es que terminó mal, porque se fue a un chupadero y dicen ahí en la historia de él, de que hay dos versiones, una que andaba metido en cosas no muy ilícitas, o sea, y que le debía dinero a unos mafiosos, y ahí lo mataron. E incluso mataron a la gente y quemaron el local y ahí murió. Ahí lo mataron y ahí quedó chicharrado. Pero eso es lo que yo le quiero decir, hermano, de que nadie está exento. Entonces, los cretenses eran como nosotros. No crea que usted es una dulce y blanca palomita. No. Nosotros tenemos nuestro pasado, hermano. Entonces, Tito va a solucionar esto que yo les estoy mencionando. Entonces dice en este pasaje, ya les hablé un poquito de Creta. Creta, una isla enorme, les dije que era la número 1 en grande de Grecia. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Se cree que el apóstol Pablo, aquí ya había llegado el evangelio, porque si usted se va al capítulo 2, versículo 11 del libro de los Hechos, dice que en Pentecostés estaban cretenses. Entonces cuando Pedro les habla, como están en fiesta de Pentecostés, después se tienen que ir, obvio, para sus lugares. Entonces ellos llevaron el mensaje, no completo como tenía que ser, pero ellos oyeron el mensaje y lo llevaron allá. Acuérdense que los que oyeron el mensaje eran judíos, que vivían en Creta, allá habían nacido, pero eran judíos. Entonces ellos fueron y oyeron el mensaje de Pedro, entonces ellos lo comenzaron a compartir. Cuando Pedro, eso sí lo dice el libro de los Hechos, iba rumbo para Roma, usted puede ver que él pasa por Creta. Cuando él le ocurre lo del huracán, entonces él pasa por Creta. Él, obvio que se tuvo que haber dado cuenta que el evangelio había llegado, pero no como tenía que llegar. Entonces él se va a Roma, está preso en Roma. Cuando él sale liberado, porque sale liberado después que lo agarran nuevamente y es que lo matan, pero ahí sale y lo liberan, y él, no lo dice el libro de los Hechos, pero según lo que tenemos aquí, él vuelve a Creta. Y no lo dice el libro de los Hechos, pero él tuvo que haber salido abruptamente, así como lo hizo en Tesalónica. ¿Y por qué le digo eso? Porque él sabe que no dejó la iglesia bien instruida.
Ni siquiera él pudo levantar ancianos, lo cual Pablo lo había hecho con otras iglesias. Entonces, él sabe de que no había terminado su trabajo como tenía que hacer en Creta y envía a Tito. Entonces dice aquí la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6. Y el que fuere irreprensible, ya está hablando aquí del anciano. Acuérdense el contexto de ellos. Hermano, ellos eran lo que ya oyó: glotones, haraganes, les gustaba el pistillo, eran borrachos. Entonces, pero ellos estaban ahí, estaban convertidos. Pero como ellos no habían sido instruidos, entonces ellos necesitan oír. Y estas instrucciones no son solamente para los líderes, es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Entonces dice aquí: el que fuera irreprensible, la palabra irreprensible es que nadie lo pueda señalar. Eso es irreprensible. Pero está hablando aquí de la conducta como persona. Estamos hablando ahí porque vamos a hablar irreprensible dentro de la iglesia y ya con la función. Son dos cosas diferentes. Entonces, que nadie allá afuera lo esté señalando. O sea, que él sea intachable, pues va. Que tenga un buen testimonio. No estamos hablando de perfección porque usted sabe que nadie es perfecto, solo el Señor. Entonces dice aquí: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Esa es otra cosa. Vaya. Cuando habla de marido de una sola mujer, usted póngase a pensar, hermano, ¿por qué está Pablo ordenando eso? Porque el Señor, no Pablo, cuando él instituyó el matrimonio, él lo instituyó que el hombre tuviera una esposa. Así es, ¿verdad? Así es. Es que, ¿así es o no es así? Vaya, así es. Pero, o sea, el modelo del Señor es ese. Pero el ser humano, cuando cae en pecado, usted puede ver ahí en el capítulo, creo que es el capítulo 3 o 4, no, el 4 tiene que ser, que habla de un, ¿cómo se llama? De una persona, de que ya él no estaba a gusto con una esposa y él eligió a otra, y él se llama, ¿cómo se llama? Lamec. Lamec, él agarró dos esposas. O sea, se puso en contra. Él era descendiente de Caín. Él era descendiente de Caín. Entonces él dijo: ¿para qué voy a tener una? Yo quiero tener dos. Lo que no sabe el hombre es de que no aguanta ni siquiera con una. Hermano, y quiere dos, está hablando de esposa y quiere 3, 4. Esos son los emires. Los que están, emir son los que viven en la zona de los Emiratos Árabes. Y emir lo que significa es príncipe. Ellos les pueden dar el lujo, hermano, pero les voy a explicar algo. Ellos pueden dar el lujo de tener hasta 20. Hay uno, hermano, que se puede dar el lujo y le puede dar competencia a Salomón. Pero yo estaba leyendo el caso de uno de ellos que tuvo 6 esposas. Porque ellos pueden tener 10 esposas, 20 esposas. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Pero usted no sabe la locura que sufrió ¿cómo se llama? Salomón. Primero porque tenía 1000 suegras. Hermano, y el conflicto que hubo entre ellas mismas, porque hay conflicto. A este personaje que tenía 6, se le fugaron 2. Se le fugaron 2, hermano, porque era una locura. Era una locura. Entonces, en ese contexto vivían los cretenses. Los que habían llegado a la iglesia, se habían convertido y habían llegado con 5, 6, 7 esposas. Entonces, yo les he dicho algo, hermano. Los que predicamos la palabra y oramos para que sea el Espíritu Santo redarguyendo a las personas. Sí, porque nosotros aquí, usted nunca va a oír que nosotros le vamos a imponer. No, es la palabra, hermano. Es la palabra
el que lo va a convencer si usted está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo. Entonces, están leyendo la carta. Haga de caso que aquí hay un hermano que tiene 6 esposas, pero él aspira a una posición. Entonces Pablo manda a la carta y la leen aquí. Y dice aquí, de aquí en adelante, el que quiera ser anciano, una esposa. Nada más. Usted no lee ahí que le dice, y las otras 5 o las otras 3, eche. No está diciendo eso. Allá estamos en otro contexto en la ley, donde Esdras les dice a los que habían venido deportados de Babilonia, es otro contexto, hermano. El Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra cosa. Allá, ¿qué sucedió? Porque usted quizás está pensando, pero allá Esdras les dijo, ¿y qué hicieron ellos? Los echaron, hasta echaron. Y es cierto, pero es otro contexto, allá es la ley. Si nosotros viviéramos en la ley, todos nosotros estuviéramos muertos. Allá es otro contexto, aquí es otra cosa. Aquí se lee la palabra y les dice una. Marido de una sola mujer. Ahí es el que oye la palabra. Aquí no necesitamos leñasearlo nosotros. No, aquí usted oye la palabra y usted es redargüido y dice, es cierto, tiene razón, tiene razón. Entonces aquí está diciendo Pablo a través de esta carta y diciéndole a Timoteo, vaya, si alguien quiere ser líder, alguien quiere ser supervisor, quiere ser anciano, quiere ser obispo, el primer requisito, irreprensible. Segundo requisito, marido de una sola esposa. Bueno, ahí estamos todos. Y continúa ahí. Y dice ahí la palabra del Señor. Y dice, marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes. Oiga eso. Para ellos era importante, hermano. Usted sabe que en nuestro contexto, bueno, aquí está hablando más que todo de personas que van a supervisar. Pero es similar, hermano. Usted sabe de que el Señor no se encuentra en nosotros, nos encuentra, y usted sabe que el primero que se convirtió quizás fue el hombre o la mujer, dependiendo. Y de ahí de repente la mujer tiene una posición, un privilegio, o el hombre tiene un privilegio, pero usted sabe, usted no me va a dejar mentir. Muchos de nuestros hijos no son creyentes. Pero cuando el Señor a mí me llamó, en mi caso, mi familia entera no era creyente. Estoy hablando de mi mamá, mi abuela, mis abuelos, nadie era creyente. Yo creo que yo fui el primero de toda la familia. Yo soy Granado García. Creo que fue el primero en creer en el Señor. Y ahí posteriormente se fueron añadiendo familiares y todo eso. Mis hijos han tenido una profesión de fe. Yo estoy esperando de que un día el Señor los haga nacer de nuevo y que tengan una conversión genuina, porque tengo promesas del Señor. Yo tengo promesas del Señor. Entonces aquí uno de los requisitos era ese, que los hijos fueran creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. De otras 2 cosas más, disolución ni rebeldía, o sea que no sean rebeldes los hijos. Y ustedes saben estos dorados tiempos, hermano, usted no diga que no, en más de alguna ocasión, o quizás en muchas ocasiones, sus hijos se han puesto rebeldes con usted. Y yo les digo, yo les confieso, el que más me ha sacado canas verdes es Kevin. Gracias a Dios que ya le está pasando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya está él solito allá haciendo su propia vida y todo eso. Pero esos eran los requisitos que estaban pidiendo para los ancianos y los obispos. Dice el versículo 7, porque es necesario, oiga, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero ya lo dijo ahí atrás. Irreprensible es que nadie lo señale. Que nadie, ni los vecinos, ni en la iglesia, ni nada. Pero como aquí va a tener un privilegio, dice aquí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, estamos hablando, hermano, cuando a esta persona le dan el privilegio de administrar las ofrendas y los diezmos de Dios, no del pastor, de Dios. Entonces esa persona tiene que ser irreprensible. O sea que no lo señale,
Que no digan cuando les pidieron cuenta, fíjense que se me perdieron 3 facturas. Ay, Dios, hermano. Acuérdense que nosotros trabajamos con facturas. Y si algún momento se nos perdió una, porque se han dado casos, aquí está mi hermana Evelyn y todo eso, si se perdió una factura y todo, está bien, no hay problema. Aquí hacemos un papelito y lo entregamos, que hemos ¿cómo se llama? Invertido, porque en la iglesia se invierte, no se gasta, se invierte. Entonces, y ahí lo pasamos y mi hermana lo pone en el cuadernito que lleva ella. Pero el que va a administrar las ofrendas y los diezmos tiene que ser irreprensible. Por eso no se puede poner a cualquiera. No se puede poner a cualquiera. La hermana Evelyn, no en una, sino que en varias ocasiones ha querido tirar la toalla. Tirar la toalla en el sentido, darle la oportunidad a otra. A otra, no es que ya, darle la oportunidad a otra. Y me dice, fíjese hermano, de que yo quisiera de que otro llevara las ofrendas. No, le digo. No. ¿Y por qué le digo que no? Porque hasta ahora, y la gloria sea para el Señor, ella ha sido irreprensible. Ahí está, hermano, no ha hecho falta nada. No ha hecho falta nada. Por eso yo les digo a los hermanos, el dinero, o sea, ni me lo den a mí, porque en veces envían dinero. Y no me lo den a mí. Ahí está la encargada. El dinero no lo puede tocar nadie. Ella es la que tiene que ella, hermano. Y si se necesita algo, es donde se va donde ella. Aunque ella en veces no quiere dar, pero tenemos que ir ahí. Tenemos que ir. Cuesta que dé, pero ni modo, así, ni mejor. Ahí, entonces, de eso está hablando, que sea irreprensible cuando administra las cosas de Dios. Y dice ahí, no soberbio, o sea, que la pique, pues. El obispo no tiene que ser soberbio, hermano. Usted sabe lo soberbio, hermano. Dice la palabra del Señor, de que el contentamiento de Dios es con los humildes. Y a los soberbios los ve, allá está, no te quiero ni ver, dice el Señor. Entonces, otra de las características es que no tiene que ser soberbio ni iracundo. Yo le preguntaba a unas hermanas de que cuál es la diferencia del enojo y del iracundo, del que se enoja y del iracundo, o del enojo y de la ira, para que lo entiendan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Pero aquí está hablando de los iracundos. Y le digo ¿por qué? Porque todos nos enojamos. Pero el Señor no quiere que el obispo sea iracundo. Vaya, sí, es un ejemplo, hermano. Si la hermana Rubí a mí hiciera algo, yo me voy a enojar. Y lo más que puedo hacer es no hablarle en un culto, va. Que nunca lo he hecho, ni ha pasado. Ni ha pasado, va. Pero si yo fuera iracundo, yo no me enojo, yo no me voy a enojar con ella y le voy a dejar de hablar un día. Yo voy a querer sonármela. Ese es el iracundo. El iracundo, cuando usted le hace algo, comienza a decirle cosas, lo quiere agarrar, le quiere dar con la Biblia, le quiere dar con la silla. Ese es el iracundo. El mecha corta, pues va. Y hay otros que ni mecha tienen. Solo ¡pap! Explotan. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? No los quiero, dice, como servidores. Y dice ahí, no dados al vino. Estoy leyendo la Reina Valera. Ahora les voy a leer la lenguaje actual de lo que dice exactamente no dado al vino. Estoy en el versículo 7, se lo puede leer en la lenguaje actual. Dice la palabra del Señor, Dios le ha encargado a los líderes de las iglesias que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben de ser tiranos. Esa es la palabra soberbio. Aquí la han cambiado por tirano. Ni enojarse con facilidad. Oiga esto. Ni emborracharse. Oiga lo que está diciendo. Ni emborracharse. Si usted se va al capítulo 3, creo que está hablando, donde de segunda de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu pancita, échate un vinito. Así dice la palabra del Señor.
No olvide que en su cultura, hermano, ellos eran bebedores de vino. Esa era su cultura. Entonces, pero la palabra del Señor dice ahí, no quiero servidores borrachos, o sea, que se emborrachen. Sí, no quiero. Fíjense que la palabra del Señor no condena en su cultura, de que ellos tomen vino. Hasta el Señor tomó vino. Y tomó vino del bueno, hermano. Que el maestro de Sala dijo, excelente. ¿Y de dónde sacaron este buen vino? Y el Señor se tomó su vinito. Y usted no me lo va a decir que no. Porque él dice así en su palabra, Juan no tomaba vino. Era austero, él no tomaba vino. Y lo criticaban a Juan. Y decía que estaba endemoniado. Y le dice el Señor a sus discípulos y a los que estaban oyendo. Y yo, que como, porque el Señor comía, como usted. Y bebo vino, dicen, o sea, así decían la gente del Señor, que era comelón y bebedor de vino. Pero oiga lo que decía la gente. O sea, estaban diciendo que el Señor era glotón, pues. Y que era borracho. Él comía. Y se tomaba su vino. Y la Biblia dice ahí que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Claramente lo dice. Y eso es lo que la Biblia condena, la borrachería. Porque una persona borracha, ¿cómo va a administrar la casa del Señor? ¿Cómo va a administrar su hogar? ¿Cómo? Dígame. Por Dios, hermano, ¿cómo va a administrar? Entonces dice aquí la palabra del Señor en el versículo dice ahí, ni emborracharse, tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios, porque los cretenses eran tramposos, hermano, y es lo que les gustaba ver el beneficio del dinero. Entonces dice aquí la palabra del Señor, en la Reina Valera, ya pasó la Reina Valera, dice, sino hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio. Acuérdense que lo contrario del sobrio es ebrio. Entonces, el sobrio es aquel que está en sus 5 sentidos, pues. Hermano, póngase a pensar usted, un borracho administrando la casa del Señor. Solo póngase a pensar. Por eso él necesita personas sobrias. O sea, que puedan tomar buenas decisiones. Entonces dice ahí, sobrio, justo, santo, o sea, apartado y dueño de sí mismo, que es lo mismo que lo que dice aquí en 2 de Timoteo, dominio propio. El dominio propio es decir, no. Mi mamá me regaña porque yo me como 6 pupusas y me dice, es que vos no tenés dominio propio. No, le digo, yo no tengo. No, ahí no tengo dominio propio. Y yo le digo, y solo porque usted está aquí me como 6, porque yo quiero 8. Pero si yo me como 8, mi mamá le puede dar un infarto. ¿Sí? Como yo la quiero, la cuido tanto, que delante de ella como poquito, pero cuando ella se va a acostar, yo como más. Pero porque la quiero, la cuido mucho. Porque ella, no tengo dominio propio, hermano, en eso, en comer. Entonces dice aquí, y otra de las características que tiene que tener el obispo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor, que tiene que retenerla, hermano. Retenerla, tiene que tenerla aquí, ¿ve? De lo que le enseñaron, retenerla. Y dice aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para que también, o sea, si él retiene la palabra tal como se le enseñaron, dice, para que también, o sea, Elba, Tito, pueda animar con sana enseñanza. No dice regañar, exhortar. Y exhortar es animarlo, llamarlo, hermano, en base a la palabra. Aquí, miren, venga. En base a la palabra dice esto. Lo que usted está haciendo no está correcto. Lo animamos, hermano, lo animamos para que usted pueda cambiar su manera de ser.
Oiga, lo animamos. Aquí, hermano, usted nunca, jamás le va a pasar por la mente. Aquí, si nosotros sabemos algo de alguien que cometió algo, hermano, nunca, jamás en la vida, nunca vamos a echar a alguien. Jamás, hermano. Porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Lo que dice aquí, lo que dice la palabra, como está diciendo aquí, para que también puedas animar, puedas exhortar. Si alguien comete un pecado, dice Gálatas capítulo 5, allá, oiga lo que dice Gálatas capítulo 5, capítulo 6 dice esto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿cuántos espirituales hay aquí, hermano? Vale, voy a otra pregunta. Si usted falla, es un ejemplo, porque aquí no estamos deseando que alguien falle. Si usted falla, ¿cómo le gustaría a usted que lo restauraran? ¿A leñazos o a misericordia? ¿Ah? ¿Cómo? Vaya, yo también, hermano. Yo también. Porque nadie está exento de fallar. Pero aquí la palabra del Señor dice, aquí, Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Y el contexto de este pasaje, porque esto es el contexto del pasaje, que si usted dice aquí, siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El contexto de este versículo es el versículo 1. ¿Qué es sembrar en la carne, hermano? Según el contexto, ¿qué es sembrar? Porque en veces se saca de contexto el pasaje. ¿Qué es sembrar para la carne, hermano? Lo contrario de que dice aquí el 1. De que nosotros a los hermanos, en vez de restaurarlos, no los restauramos. Los leñaseamos. Vaya, entonces está bien. Háganlo. Pero usted va a cosechar lo que sembró. Cuando usted falle, no esté pidiendo misericordia, porque usted ya sembró. Y si usted fue cruel, así le va a devolver el Señor. Ese es el contexto de ese pasaje. ¿Que lo podemos aplicar? Claro que lo podemos aplicar. Pero es eso. Si usted, hermano, no es misericordioso con alguien que falló, usted no espere recibir misericordia, porque usted ya sembró. Y esa es una ley, no de hombre, es una ley divina. Entonces dice ya la palabra del Señor, volvemos a Tito, que ya terminamos en este momento. Dice ahí, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y tiene que retener la palabra de verdad para exhortar y convencer a los que la contradicen. Oiga, convencerlo. ¿Pero cómo? ¿A leñazo? No. Aquí está, mi hermano. Porque hay personas que quieren contradecir la palabra. Y aquí y en todo el mundo. Aquí está, mi hermano. Léalo, ahí está. Eso. Convénzase aquí está, así está. Entonces, esa era la función que iba a hacer Tito. Entonces, hermano, solo lo que hemos leído aquí nos trae grandes enseñanzas. Pero como no vamos a poder sacar enseñanza de todo lo que hemos ido leyendo, solamente una vamos a decir en esta noche: que el Señor quiere que todos nosotros seamos irreprensibles. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros aprendemos
cómo deseas tú que nosotros seamos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos puedas ayudar para realizar, Señor, nuestra función que tú nos has asignado. Así que en esta noche te agradecemos, Señor, porque tú nos has tomado en cuenta, no solo para salvarnos, sino que también para muchos de tus hijos aquí, también los has tomado en cuenta para poderte servir. Así que te damos las gracias en esta noche. Y así en esta actitud de oración preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. La palabra del Señor nos ha enseñado que todos tenemos que ser irreprensibles, que no haya nadie que nos pueda señalar de algo que no hayamos hecho. Así que también a usted lo animamos a través de la palabra del Señor para que pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y a recibirlo como su Señor y su Salvador, Él le va a perdonar sus pecados, le va a dar la salvación, le va a dar la vida eterna. Y un día, como Él lo dice en su palabra, estaremos con Él para siempre. Así que yo lo animo que haga esta breve oración donde quiera que esté, no importando con quién esté o el lugar donde esté. Haga esta oración, hágala de todo corazón y arrepiéntanse de sus pecados. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso.